¿Qué pasará en la nueva sección de Manet? ¿Siger perdonará a Yaman? ¿Podrá Yaman evitar que arresten a Siger? ¿Se quejará el comisionado de Duigu Ali? Todo y más en nuestro vídeo ahora. No olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de pasar a nuestro vídeo. Además, aquellos que quieran que Siger y Yaman mejoren no deben olvidarse de compartir nuestro vídeo. Siger está tan enojada con Yaman que no puede perdonarlo. Todo lo que hace Yaman hace que Siger se enoje mucho y ella se enoja con él cada vez. Aunque Yaman intenta aguantar todo lo que dice Siger, no puede soportar algo de lo que dice Siger. Ama tanto a Siger que trata de soportar cada palabra que ella dice, todo lo que hace. De hecho, el corazón de Siger dice perdona a Yaman, por un lado, y por otro lado, no puede perdonar cuando piensa en lo que pasó. Por eso, cada vez que ve a Yaman, hace todo lo posible por disgustarlo. Hasta que descubra quién está haciendo la verdad, Siger seguirá pensando en Yaman como un enemigo. Duigu finalmente llegó a Siger mientras el comisionado investigaba los eventos y profundizaba. Enviará equipos para arrestar a Siger y llevarlo a la estación de policía. Sin embargo, Yaman irá a buscar a Siger a la comisaría. Al sentir que están encubriendo los hechos, Ali amenaza con investigar al comisionado y su equipo, pero no lo hará. Pero se necesitará mucha investigación para comprender qué sucedió en el proceso. Tendrá dificultades especialmente debido a sus problemas con su madre. Ali, la inspectora, intentará estar cerca de Duigu a pesar de todo lo que haga. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Siger está muy enojado con Yaman por matar a su hermana. Dice que a pesar de que viven en la misma mansión, siempre verá a Yaman como un enemigo. Cuando Yusuf se despierta y sale del coche, corre y abraza a su tío. Al ver esta actitud de Yusuf, Siger deja de estar enojado con Yaman. Cuando la gente de la casa ve venir a Siger, corren y abrazan a Siger. Sin embargo, Siger está muy enojada y por un momento parece que se va a enojar y le va a sacar algo de la boca. Yaman intenta ignorar todo lo que hace Siger. Después de mirar la mansión durante mucho tiempo, entra Siger. Siger se pone muy mal al recordar lo que dijo Yaman en el pasado. Mira a Yaman con enojo una vez más y se dirige a su habitación. Sin embargo, lo que dijo Yaman viene a su mente una y otra vez y se enoja cada vez. Y se promete a sí mismo luchar contra Yaman hasta su último aliento. Por otro lado, Ali, el comisionado, sigue protegiendo el Éufrates pase lo que pase. Duigu, por otro lado, está muy enojado por lo sucedido y promete descubrir este incidente. Hay un caso de presentación de una demanda contra el comisionado de Ali porque la evidencia del incidente de Crimea no está incluida en el informe. Siger ahora se instalará en la mansión. Sin embargo, dado que no se quedará con Yaman, quiere llevarse su ropa de la habitación de Yaman. Cuando ingresa a la habitación, la señora Adalet dice que después de que se fue, Yaman no dejó que nadie entrara en la habitación y no tocó nada. Siger ve sus recuerdos con Yaman en cada rincón. Cuanto más ve, más se sumerge en el pasado. En ese momento, Yaman llega a la habitación. Cuando Siger ve a Yaman, se enoja y quiere deshacerse de todo lo que tiene sobre Yaman. Yaman envía a Adalet fuera de la habitación primero. Luego toma los artículos de Siger y le dice a Siger que nadie puede tomarlos. Sin embargo, Siger se enoja mucho y se toma una foto con Yaman, la tira al suelo y sale de la habitación. Sin embargo, Yaman se promete a sí mismo hacer todo lo que esté a su alcance para conquistar a Siger. Mientras todo esto sucede, Duigu busca un déficit en la policía. Cuando Neslihan trae las pertenencias de Siger, le dice a Siger que Yaman no es una mala persona y que no cree que le haya hecho nada a Kepse. Además, Yaman dice que te ama mucho. Sin embargo, Siger le cuenta a Neslihan por lo que ha pasado y muestra su enojo hacia Yaman. Neslihan se disculpa y deja a Siger. Aunque Yaman trajo a Siger a casa, recuerda sus días pasados con el dolor de no estar con ella. Yaman sabe que Siger luchará contra él. Pero todo lo que quiere es que la verdad salga a la luz un día y recupere a Siger. Sin embargo, hará la vista gorda todo lo que hace Siger. Mientras habla con Yusuf, Siger entra. Aunque Yusuf quiere que su tío juegue con él con la emoción de la infancia y Siger participe en ello, Siger está muy decidido a no hacer nada con Yaman. Duigu quiere el archivo de Yaman Krumflolu de Metin. Su objetivo es descubrir quién es Siger. Mientras tanto,
Siger intenta decirle a Yusuf que tiene una mala relación con su tío. Intenta explicar que nada en la mansión será igual que antes. Sin embargo, Yusuf no puede entender lo que dice Siger y quiere que se reconcilien de inmediato. Siger, por otro lado, está muy decidida y dice que no puede perdonar a Yaman. Mientras tanto, Yamanda escucha lo que se dice. Tiene problemas con su madre por la emoción. Su madre dice especialmente que está mal que salgan de casa y vengan a Estambul. La emoción es muy triste. Luego, comienza a examinar el archivo de Yaman Kirimli, que recibió de Metin. Yusuf llega a Yaman por la noche. Yaman, por su parte, no se fue a la cama sin Siger y se acuesta en el sofá. Mientras tanto, Fikret llama a Siger y le pregunta sobre su situación. Siger le cuenta todo lo que le pasó a Fikret. Afirma que lo que sucederá allí será muy difícil, especialmente cuando ve el amor de Yusuf por Yaman. Sin embargo, afirma que hará todo lo posible para que Yusuf no se parezca a Yaman pase lo que pase. Cuando busca encontrar a Yusuf después de colgar el teléfono, se da cuenta de que Yusuf está en la habitación de Yaman. Yaman le cuenta una historia a Yusuf. Siger escucha en secreto a Yaman. De hecho, en el cuento de hadas que escuchó, Yaman se describe a sí mismo. Sin embargo, cuando Siger escucha esto, se enoja por su enojo hacia Yaman. Luego recuerda el momento en que Yaman le dio el collar a Kepse. Se enoja mucho y va tras Yaman, declara que no puede tocar la memoria de su hermana, saca algo de dinero de su bolso y se lo da a Yaman. Yaman se enoja mucho con esta situación y lanza las monedas. Después de discutir entre ellos, Siger se enoja y va a su habitación. Cuando bajen a desayunar a la mañana siguiente, Yusuf se sentará a la mesa, mientras que Siger dice que no se sentarán a la mesa y que comerán en la cocina. Además de eso, Yaman no dice nada, pero pide que recojan la mesa y se va. Mientras tanto, la emoción reveló quién es Siger. Mientras Siger come en la cocina con Yusuf, Yusuf no quiere comer. Diciendo que lo hará con su tío, se enoja y sale de la cocina y se dirige a su tío. Quiere tomar un pastel y dárselo a su tío. Luego quiere disparar flechas con su tío. Siempre quiere pasar tiempo con su tío. Especialmente cuando dice que será como su tío, Siger se enoja mucho por esta situación. Yaman dice que no te enojes con Yusuf, pase lo que pase con Siger, porque estás enojado conmigo. Siger, pase lo que pase, evitaré que sea como tú. Yusuf está enojado con Yaman, diciendo que no se parecerá a ti. Entonces, Yamanda le dice a Siger que ningún enemigo me ha lastimado tanto como tú, ella se enoja y se va. Duigu se entera de los eventos de Siger en el archivo. E inmediatamente da órdenes para la preparación de equipos. Sin embargo, en ese momento, el cuidador de su madre lo llama y le dice que hay un problema. Mientras tanto, Siger lamenta mucho lo que le dijo a Yaman. Se da cuenta del golpe en la puerta y abre la puerta. Se sorprende al ver a la policía frente a él y le pregunta qué pasó. Cuando la policía dice que están buscando a Siger Kirimli, Siger dice que es ella. La policía dice que fue arrestado por intentar matar a Yaman Kirimli. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.